Bueno, chicos, vamos a hacer este problema. Dice que se desea construir un depósito de base cuadrada sin tapa y con un volumen de 216 metros cúbicos. Si construir la base cuesta 80, ¿sí?, el metro cuadrado y las caras laterales 40 el metro cuadrado, ¿qué medidas debe tener el depósito para que el costo sea mínimo y cuál es dicho costo? Entonces tenemos un depósito de base cuadrada, ¿sí? Y lo que dice es que claramente construir la base, ¿sí?, tiene un costo diferente que construir las caras, ¿sí? Entonces, nos pide que tenemos que minimizar el costo. La función que tenemos que lograr es la función costo. Pero, ¿qué datos nos dan? Nos dan el dato del volumen, ¿sí? Entonces, siempre partamos del dato que nos dan, porque lo vamos a necesitar para después armar la función que tenemos que, en este caso, minimizar. El volumen de una caja, ¿sí?, de base, nos dice de base cuadrada, ¿sí? Vamos a suponer que como tiene base cuadrada le llamamos XX y a esto le llamamos altura, ¿sí? Entonces, el volumen sería x al cuadrado por altura, ¿sí? Y ese volumen nos dicen que es 216. X al cuadrado por altura igual 216. Por otro lado, tenemos que hallar la función costo. Y la función costo para luego poder encontrar las medidas que hacen que este costo sea mínimo. O sea, tenemos nuestro objetivo final es hallar cuánto es X y cuánto es H, ¿sí? Para que nos dé este volumen por un lado y que el costo sea mínimo. Entonces, el costo es 40 pesos por los laterales y 80 por la base. Si vamos a empezar con la base, 80 por la superficie de x cuadrado, ¿no es cierto? Porque la base es x por x cuadrado. Dice que 80 el metro cuadrado, 80 por cada x cuadrado, o sea, por esta superficie que tenemos acá como base. Y por otro lado tenemos 40 por las superficies laterales. Y las superficies laterales son 4 superficies de x por h. ¿Sí? O sea, cada uno de estos laterales es x por h. Y tenemos 4 que son iguales. Entonces, 4x por h. O sea que la función costo, ¿sí?, simplificada sería 80x al cuadrado más 40 por 4, ¿sí?, o sea, 160x por h. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos el x y el h, ¿sí? Y como tenemos que poder derivar si e igualar a 0, lo que vamos a hacer es despejar una de las incógnitas. Entonces, para eso usamos el dato que nos habían dado, que era el dato del volumen. H es igual a 216 dividido x al cuadrado. Podemos usar esto y reemplazarlo acá. Entonces, la función costo nos estaría quedando 80x al cuadrado más 116, fíjense que acá nos queda 160 por x por 216 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Vamos a simplificar el x cuadrado y el x, y a 116, a 216 y el 160 los multiplicamos y nos quedan 34.560. 34.560 con sobre x. Bueno, entonces la función costo simplificada al máximo y en función de una única incógnita nos queda así, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es, como la queremos derivar, vamos a escribirla con, en vez de x sobre x, 34.560 por x a la menos 1, ¿sí? Y así vamos a poder derivar. Entonces, ahora vamos a hacer la derivada. La derivada nos queda 160x menos 34.560 por x a la menos 2. Y x a la menos 2 es lo mismo que sobre x al cuadrado. ¿Sí? Porque
x a la menos 2 es 1 sobre x al cuadrado. Y es por eso que directamente lo escribí así. Bueno, lo que hacemos ahora es igualar a 0 esta función que ya derivamos, ¿sí? Entonces, voy a seguir con el mismo color, así. ¿Se dan cuenta? Si igualamos a 0, ¿sí? Si a esto lo igualamos a 0, vamos a tener 160x igual a 34.560 sobre x al cuadrado. Entonces, tenemos x al cubo, ¿sí? Si ponemos este x cuadrado hacia allá, y el 34.560 dividido 160, que nos quedaría 216. O sea que nos queda x es igual a raíz cúbica de 216, ¿sí? Y eso nos da 6. Entonces x es igual a 6. Y si x es igual a 6, h es 216 dividido 36. Y eso nos da 6 también. Entonces, a lo que estamos llegando es que va a ser un cubo, ¿sí? Perfecto, o sea, 6 de los lados, pero también 6 en la altura. Vamos a ver ahora si cuando, o sea, esto nos dio x6, pongámoslo por acá, x6 y h6, ¿sí? Pero ahora vamos a probar que esto sea realmente un costo mínimo. Entonces, para poder probar eso, lo que hacemos es buscar la segunda derivada, ¿sí? Del costo y reemplazarla por la variable que obtuvimos. Entonces, vamos a usar otro color. La segunda derivada sería 160. Y acá acuérdense que para la segunda derivada lo volvemos a pensar como que es un x a la menos 2, ¿sí? Entonces, menos 2 del exponente, ¿sí? Con el menos adelante nos queda más 2 por 34.560, que nos da 69.120. R a la menos 3, y R a la menos 3 es lo mismo que R al cubo acá, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos es reemplazar por el X que nos dio, que es un X6, y a ver si nos queda un costo máximo o un costo mínimo. Entonces, 160 más 69.120 dividido 216 nos da mayor a 0. Si nos da mayor a 0, hay concavidad positiva, entonces tenemos concavidad positiva, hay un costo mínimo, ¿sí? Un costo mínimo. ¿Y cuál es dicho costo? También nos piden, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, a la función costo que teníamos, la vamos a reemplazar por los valores de x y h que tenemos y vamos a ver cuál es ese costo que nos queda. Cuando reemplazamos en la función costo, ¿sí? Nos da un total de 8.640 el costo con estas dimensiones, ¿sí? Bueno, muy bien, hemos terminado este problema. Nos veremos en algún otro video.